Está en comunicación con nosotros vía Zoom el licenciado Gustavo Ruiz, él es presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Concepción. Don Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, entiendo Carlos Troche. Sí, señor. También mis saludos a la audiencia, a la teleaudiencia, perdón. Bueno, acá con Juan Carlos Usher, Judith Colexa, preocupados por lo que está pasando en la zona norte, el frío con mucha dureza y matando ganado, licenciado. Buenas tardes también a Judith y a Juan. Sí, es así mismo, Carlos. Justamente acá desde la sede de la Regional Concepción de la Asociación Rural del Paraguay, teniendo una reunión con nuestra Comisión de Salud Departamental, escuchamos, o sea, ya estábamos enterados de las informaciones. Y un poco acá también tengo el reporte un poco de nuestra gente. Es así mismo, tuvimos casos, digamos que no son casos normales, digamos, es un caso que nos llama mucho la atención, animales muertos de hipotermia, vacunos, específicamente entiendo que también habrá ganado menor porque es más susceptible el ganado menor. Normalmente solían ocurrir esto en años anteriores, pero en mucho menor cuantía. Este es un lote aparentemente de 105 animales que realmente hubo un frío extremo, pero no de tan baja temperatura, pero sí se sintió mucho la sensación térmica y creemos que eso pudo haber sido la razón, ¿verdad? Hubo, aparte de no tener cobertura, digamos, no estar en lugares apropiados, generalmente cuando hay un frío extremo, el animal tiene que tener un poco de cobertura, sobre todo cuando hay heladas. Lo que nos llama la atención un poco es que en esta ocasión no fueron heladas, pero sí unos vientos gélidos, que probablemente fue lo que causó la hipotermia, ¿verdad? Y un poco esa humedad excesiva que hubo durante 3 días de lluvia continua, hace que el animal no llegue a secarse de vuelta, no hubo sol, entonces no logra a recuperar el calor que normalmente necesita, ¿verdad? Entonces estábamos haciendo un análisis acá en el sector y tuvo que haber sido eso. El viento gélido ese, cuando es en un descampado, se siente muchísimo más, ¿verdad? En nuestro caso, Concepción es la zona, digamos, un poco más, menos fría de la región oriental, pero esta vez se sintió muchísimo y esa sensación térmica fue llamativa, ¿verdad? Creemos que es a raíz de ese viento gélido en ese momento, en un lugar, en un descampado, hace que ese animal quede muy al descubierto y eso fue lo que causó seguramente la hipotermia y la muerte de estos animales. Don Gustavo, ¿y a cuántos productores afectó esto? Y ese caso así de muchos animales fue creo que a uno solo. Entendemos que en Mato Grosso también hubo reportes, supimos por las noticias, ¿verdad? No está lejos, tuvieron fríos extremos y también la lluvia que llegó creo que incluso a los 100 milímetros, lluvia continuada, ¿verdad? Y frío extremo, ¿verdad? Entonces, eso hace que el animal, como les digo, les repito, es que no llega a calentarse de vuelta, incluso ni estando todos juntos, ¿verdad? Y estando en lugares muy abiertos, le llega mucho y es más, escuchamos reportes de que se faenó esa carne porque se sabe de que se puede aprovechar y estaba con cierto congelamiento, ¿verdad? O sea, fue algo que no estamos acostumbrados a escuchar ni a ver, ¿verdad? Sí, extremo. Claro, estamos hablando de una pérdida estimativa de ¿cuánto? Estamos hablando de más de 100 cabezas de ganado. Para un solo productor en sí. Para un solo productor. Sí. ¿De cuánta plata estamos hablando de pérdida estimativamente, licenciado? Y esos diamantes parecían ya grandecitos, ¿verdad? Entre 2,5 y 3 millones de guaraníes cada uno.
por 100, entonces multiplicado por 100, así que tienen el cálculo ahí, ¿verdad? Es un daño terrible para ese productor porque no, generalmente los productores de esa zona no son productores grandes, ¿verdad? Entonces, y también en otros casos de productores, pero en menos cuantía, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos mortandades en animales un poco desnutridos y ese tipo de cosas. Siempre existe el guachito, que es lo que tenemos reportes siempre, y a cada productor que tenemos experiencia de campo no suele ocurrir eso. Por ejemplo, le puedo decir que hubo casos que muchos de los productores hicimos fuego en los lugares donde hicimos fogatas, en los lugares donde tenemos en encierre, que le llamamos, o en secuestro, o en confinamiento, animales menores. Le hacemos fogata, ¿verdad? En nuestro caso, mi experiencia, estos 3 días que estuvieron así, le hicimos unas fogatas grandes. Y bueno, y de esa forma un poco ayudamos al calor de los animales, ¿verdad? Y bueno, el productor que ni se habrá imaginado, porque no nos suele ocurrir eso, ¿verdad? En este caso, que se le muera esa cantidad de animales es mucho, ¿verdad? Es un daño terrible, aparte de todos los daños que ya venimos sufriendo, ¿verdad? Por la sequía y por todo eso, de vuelta, esto es un perjuicio terrible para ¿Eso cuándo fue, don Gustavo? Y estos 3 días de lluvia, ¿verdad? Fueron jueves, viernes y sábado. ¿Y a cuánto Incluso de temperatura se llegó? domingo, para tener una idea. nosotros no llegamos a una temperatura muy extrema. Llegó creo que a los 5 o 6 grados. Pero la sensación térmica es lo que no pudimos medir, ¿verdad? En esa zona sobre todo. Pero la sensación térmica era mucho más baja. Llegamos creo que a 6 grados en lo máximo, 8 acá en la ciudad de Concepción y un poco también en los campos cercanos. Pero en esa zona evidentemente la sensación térmica habrá sido mucho peor, ¿verdad? Pero fueron zonas pequeñas, ¿verdad? O sea, no le puedo especificar la zona, pero evidentemente fueron lugares específicos que la temperatura y la sensación térmica fueron inferiores a esto, a los 8, a los 6. Hay una estrategia precisamente que utilizan ustedes, mencionaste vos el tema de la fogata, pero cuando el ganado es grande en cantidad, ¿hay alguna u otra estrategia para enfrentar estas gélidas temperaturas que hace mucho no estábamos acostumbrados nuevamente? Y normalmente el productor tiene su resguardo, o sea, los animales tienen su resguardo, ¿verdad? Que es, positivamente nosotros tenemos que dejar las coberturas de monte, islas, árboles importantes, dejar para que ese animal se cobije bajo esa... Pero esto generalmente se piensa en casos de frío, heladas, ¿verdad? La lluvia de esa manera que vino, que llovieron 3 días continuados de una forma que garuaba, llovía. El animal es lo que ocurre, lo que le ocurre es que no se puede secar. Entonces, ahí le viene por lo visto dando la hipotermia de a poco, ¿verdad? Con el frío. Sobre todo, sí, sobre todo también el viento muy gélido y constante, ¿verdad? Que no se puede llegar a resguardar de ese viento. Y un poco también el productor que tiene que prender. No hay de otra. Hay que llevarle a lugares con más cobertura, con menos posibilidad de que le dé de pleno el viento. O hacer, así como en el caso mío, yo encendimos fogata esos 3 días y anduvimos detrás de eso porque estaba en un lugar, en un encierre, donde no hay otra posibilidad más que hacerle una fogata grande. Decías, pero simplemente para reiterar, esa carne está en condiciones de consumir, tomando como referencia que bajas temperaturas, no hay posibilidades que se descomponga. Creo que finalmente eso fue lo que el productor reportó, de que se faneó finalmente la carne. Sí, es comestible, porque no es más, está conservada, digamos, ¿verdad? El tiempo sí, el tiempo de que haya ocurrido el episodio, no tiene que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Claro.
pero pero al estar de esa forma, había hielo entre medio, digamos, un poco de hielito, ¿verdad? Un poco de escarcha, es lo que más o menos el reporte dice. Significa que el pobre animal se congeló literalmente. Entonces, esa carne está apta para consumo, digamos. Es lo que nosotros, nuestra costumbre y nuestro conocimiento, un poco el hombre de campo sabe y bueno, y procede. En casos donde se duda de la mortandad, por supuesto, eso no es apto para consumo, ¿verdad? Bueno, licenciado Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la info también, queríamos confirmar estos datos. Y bueno, triste por un lado porque afecta a un productor, a un solo productor, pero también, bueno, percatarnos de que estos días gélidos han sido bastante perjudiciales y de esta manera afectó a una importante cantidad de ganado. Un abrazo desde Asunción. Muchas gracias, Carlos, gracias también a tu compañero, gracias a la audiencia. Y así es, un poco siempre tratando de que nuestra producción mejore un poco sobre todo en los precios y todo. Ustedes saben que es importante reconocer un poco el esfuerzo del productor y sobre todo que ese productor pequeño hoy está siendo bastante perjudicado por la política un poco de la industria. Eso no llega ese buen precio al ternero que vende el pequeño productor. Entonces, de vuelta con con este problema de la sequía, más ahora que viene de vuelta el productor queda bastante golpeado y frustrado dentro de todo, ¿verdad? Entonces, es fundamental un poco darle difusión a eso que nosotros estamos hoy tratando de que consideren que hoy la cadena de valor de la carne es importante. El productor creo que es el primer eslabón y debe ser considerado debe ser considerado su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, y es lo que nosotros como institución y un poco como la Regional Concepción y a través de la rural es lo que tratamos de concienciar un poco a la gente. Y bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto. Gracias, Gustavo Ruiz, presidente de la ARP Regional de Concepción. Con esta info, ahí están las imágenes, más de 100 cabezas de ganado. Estamos hablando de unos, ¿cuánto decía? Entre 250 a 300 millones de guaraníes. Es muchísimo realmente, y algunas personas nos dicen que también tiene que ver mucho con el tema del desmonte. Por eso ya no existe refugio. Claro, que es bastante complicado, siendo tantos animales, poder resguardarlos a todos con una fogata. Habría que manejarse de otra forma. Lamentable realmente lo que pasó con este productor ganadero en la zona de Concepción.